Todos atentos porque en estas últimas horas vemos como el precio de Bitcoin nos da señales claves para la operativa. ¿Es este el inicio de un movimiento bajista? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Mercados cripto repuntan tras suspensión de aranceles entre Estados Unidos, Canadá y México. Thorchain aprueba plan para reestructurar deuda de $200 millones. Travala se asocia con Trivago para ofrecer reservas hoteleras con criptomonedas. Coinbase insta a reguladores de Estados Unidos a eliminar barreras bancarias para criptomonedas. Y una investigación sugiere que el tamaño del bloque de Bitcoin podría alcanzar los 4 megabytes con inscripciones. Pero antes de comentar las noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos que en estos últimos días habíamos visto movimientos bajistas bastante importantes, pero después de haber visto ese movimiento bajista, en el día de ayer tuvimos una recuperación en V que prácticamente hacía que el precio se quedase igual que antes del movimiento bajista. Desde aquí nos surgía un planteamiento interesante y voy a borrar esto un momento, luego explicaremos esa estructura que es, pero antes estábamos a la espera de ver si el precio de Bitcoin terminaba por consolidar un reingreso en la estructura. Recordemos que esta fue la anterior estructura que estuvimos trabajando con el soporte sobre los 99.555 y la resistencia sobre la zona de los 106.335. Tras este giro en V, estábamos a la espera de una pequeña corrección para ver si sobre la zona de soporte entraban compradores a defender al precio apoyando el movimiento alcista. Tras unas cuantas horas estamos viendo cómo de momento no han entrado compradores a defender al precio. Tuvimos ese movimiento de retroceso, pero ya en el primer intento veíamos cómo el precio conseguía romper el soporte y visitaba la zona del VWAP mensual. En esta zona operativa sí que entraron algunas compras y gracias a esto volvió a intentar atacar ese nivel de resistencia, a ver si lo termina consolidando como un soporte, pero no fue capaz. Sobre todo lo veíamos en esta vela de aquí, donde como podéis observar el precio tenía un rechazo con un ligero aumento del volumen, dejando además una mecha bastante significativa en el muy corto plazo, obviamente, rechazando el reingreso en la estructura y por lo tanto también demostrando ciertas huellas de debilidad. A partir de aquí veíamos como el movimiento continuaba a la baja, rompiendo ya en esta ocasión zona de VWAPs, que anteriormente era la zona de soporte que estaba utilizando el precio y ahora mismo se empieza a consolidar como una resistencia, como podéis observar. Desde este punto y considerando estas muestras de debilidad, podríamos esperar que el precio de Bitcoin continuase con ese desequilibrio bajista hasta alguna de estas zonas operativas que tenemos por aquí delante. Primero tenemos aquí una pequeña confluencia entre estas dos zonas operativas, esta directriz y este nivel, y sería en torno a los 95.600 aproximadamente. No es un nivel que queda muy lejos, así que vamos a ver si ya en esta zona empiezan a entrar algunas compras, pero el nivel más importante es el anterior soporte que consiguió frenar todo este movimiento bajista, que básicamente es el soporte de la estructura anterior que estuvimos trabajando. Recordaréis que estuvimos trabajando esta estructura en el canal y teníamos aquí este nivel de soporte sobre los 92.225 aproximadamente. Durante este movimiento bajista, esta fue la zona donde entró el volumen de compras que consiguió frenar ese movimiento. Pero claro, ahora mismo mirad qué pinta tiene esto. Teníamos nuestra estructura operativa y después de este movimiento bajista, aunque intentaba reingresar, parece que el precio rechaza ese reingreso e intenta iniciar un desequilibrio bajista. La única situación en la que podríamos evaluar compras sería si el precio consigue volver a romper este nivel de soporte y consigue consolidar esta zona como un soporte, como os decía. Pero claro, para eso tenemos que ver un cambio de contexto súper importante en el corto plazo, porque las últimas señales que nos está dando el precio de Bitcoin son señales bajistas. Está demostrando que los compradores no están apoyando el movimiento alcista y por lo tanto los vendedores terminan dominando al precio y llevándolo a niveles operativos más bajos. Hasta ahí este es el planteamiento que teníamos en la estructura de los últimos días, pero habréis visto en el inicio de este vídeo cómo teníamos otro planteamiento que también es bastante interesante y sería lo siguiente. Básicamente sería una estructura donde estaríamos considerando, voy a marcar bien estas zonas operativas, como zona
de soporte esta zona de aquí y esta otra como la zona de resistencia. Sería una estructura con una ligera inclinación bajista, que esto pues ya debemos de considerarlo también una huella de debilidad, pero en este caso vemos que recoge en gran medida toda la acción del precio, a excepción de este último movimiento bajista, y lo importante va a ser ver si el precio consigue mantenerse por encima de este soporte también, porque como veréis aquí, ¿vale? Lo que ahora mismo estaría actuando como una resistencia sería la zona media de la estructura, y por lo tanto si tenemos esa ruptura y esa consolidación, será exactamente lo mismo tanto para la estructura que estábamos trabajando como para esta. Hay una cierta confluencia entre estos dos escenarios que nos daría oportunidad compradora muy interesante. Luego ya los objetivos sí que serían un poco diferentes y con esto habría que tener un poco de cuidado, porque el primer objetivo que podríamos tener para esta estructura con inclinación bajista sería la zona de resistencia, que como veis pues también tiene esa inclinación bajista, como es obvio, y estaría un poquito por debajo de lo que sería el nivel anterior. Esto al final, la acción del precio va a ser la que nos va a tener que confirmar qué zonas operativas tendremos que utilizar, pero tenemos que estar pendiente a ellas para tomar esas decisiones operativas en caso de que se alcancen. Entonces, desde este punto, la situación es similar, esperando a ver si puede volver a atacar esta zona de resistencia o si por el contrario inicia un desequilibrio bajista. La ruptura de este soporte ya implicarían una continuación de muestras de debilidad, y el volver a atacar sin duda alguna este otro soporte pues ya nos confirmaría aún más debilidad, porque es que ya el que el precio haya visitado esta zona no eran muestras de fortaleza desde luego, pero viendo este primer rebote todavía podríamos considerar que era un movimiento de limpieza. Claro está, ese movimiento de limpieza no puede continuar con un movimiento bajista, porque por lo tanto no era esto la limpieza. Tenemos que ver compradores para poder valorar otra vez el setup alcista. Mientras no veamos esas compras, tendremos que seguir favoreciendo el control del precio por parte de los vendedores. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Ahora mismo estamos viendo cómo queda bastante liquidez en zona de shorts en los 102.690. En zona de longs, aunque están limpiando un poco estos niveles, no hay tanta liquidez. Respecto a liquidez de 100x, vemos gran cantidad de liquidaciones en torno a los 102.795. Liquidez de 50x han limpiado todo lo que había en zona de longs. En zona de shorts queda un poco en los 100.800 y también vemos en los 103.225 y en los 103.700. Respecto a liquidez de 25x tenemos bastante en estos 102.630 y liquidez de 10x tenemos en torno a los 102.730 y en torno a los 104.200 aproximadamente. En el multibook estábamos viendo algunas compras sobre los 96.900, compras que se han terminado retirando sin llegar a absorberse, y también veíamos volumen de ventas en los 102.050 intentando que el precio no continuase con el movimiento alcista, pero vemos como en estas últimas horas las terminan retirando, dejando en este caso un escenario en el que el precio tendría un poquito más de vía libre en caso de querer iniciar un movimiento alcista. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de shorts en torno a los 100.100 y hasta los 103.250 veríamos bastante liquidez distribuida. En los mapas de corto plazo vemos desde los 98.575 hasta los 99.090 y un poquito en torno a los 100.080 aproximadamente. En los mapas de high leverage tenemos en los 98.640, en torno a los 100.250 y en torno a los 100.795. En los CVDs no estamos viendo demasiado movimiento en estas últimas horas, algunas ventas desde Coinbase y desde Binance, pero poca cantidad. Veríamos más ventas desde Bitget en este caso y algunas también desde Kraken. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Los mercados de criptomonedas experimentaron un notable repunte después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
acordará suspender temporalmente los aranceles propuestos contra Canadá y México. Esta decisión se produjo tras conversaciones con los líderes de ambos países, quienes se comprometieron a implementar medidas para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de sustancias ilegales. Tras el anuncio, Bitcoin superó los $100.000, recuperándose de la caída previa. El protocolo descentralizado de liquidez Thorchain ha aprobado una propuesta para convertir su deuda impagada en capital. El plan implica la emisión de 200 millones de tokens TCY, cada uno representando $1 de deuda. Estos tokens recibirán el 10% de los ingresos de la red de forma perpetua. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad han expresado preocupaciones sobre la complejidad del plan y posibles implicaciones legales. La plataforma de viajes Web3 Travala ha anunciado una colaboración con Trivago, permitiendo a los usuarios reservar más de 2 millones de propiedades utilizando más de 100 criptomonedas, incluyendo Bitcoin y Ether. Además, las reservas realizadas con criptomonedas serán recompensadas con tokens BTC y AVA. Esta asociación busca impulsar la adopción de criptomonedas en el sector de viajes. El exchange de criptomonedas Coinbase ha solicitado a los reguladores estadounidenses que aclaren y eliminen las barreras que impiden a los bancos ofrecer servicios relacionados con criptomonedas. En una carta dirigida a la Oficina del Controlador de la Moneda, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Coinbase argumenta que las leyes federales actuales ya permiten a los bancos proporcionar servicios cripto y trabajar con proveedores externos como Coinbase. Un informe de Mempool Research indica que la adopción generalizada de inscripciones podría llevar el tamaño promedio de los bloques de Bitcoin hasta 4 megabytes, superando el promedio actual de 1,5 megabytes. Este aumento se atribuye a la actualización Taproot de 2021 que permite almacenar más datos en cada bloque. Aunque esto podría mejorar la capacidad de la red, también plantea desafíos en términos de escalabilidad y almacenamiento. En el caso de Ethereum seguimos viendo cómo la debilidad es evidente y en este caso todavía no consiguió llegar siquiera a recuperarse de la totalidad del último movimiento bajista. Se mantiene, eso sí, por encima de esta zona que habíamos marcado anteriormente como un potencial objetivo en los 2620 y aparentemente tampoco se ve demasiada volatilidad en el precio de Ethereum, ya que se mantiene sobre esta zona operativa en todas estas últimas horas. Desde mi punto de vista, creo que estamos en una situación similar a la de vídeos anteriores, donde Ethereum sigue demostrando más debilidad que Bitcoin. Y es que, como veis, no ha sido capaz siquiera de intentar atacar esta anterior zona de soporte de los 3100, que era donde se encontraba anteriormente desarrollando la estructura, demostrando con esto esa evidente debilidad que ya llevamos comentando cierto tiempo. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo liquidez en estos 2925 y en torno a los 2955. Respecto a liquidez de 100x, vemos como recientemente limpiaban esta zona. Tenemos también un poquito en los 2895, en los 2990 y en torno a los 3125. Respecto a la liquidez de 50x, vemos como recientemente limpiaban esta zona, pero ahora mismo no hay ningún otro nivel destacable. Liquidez de 25x hay bastante en los 2615 y vemos en torno a los 2925 y en los 2948. Y liquidez de 10x vemos en los 2957 y en los 2445. En Bookmap veíamos cómo entraban compras a defender al precio en los 2600 y también fue aumentando el volumen de compras en los 2560. De momento este volumen de compras se mantiene, igual que algunas ventas en los 3160. En los mapas de The Kingfisher vemos bastante liquidez en torno a los 2553.